Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 5. Hongos de cadáver, primera parte. Mao Mao enseñaba a Xiaolan a leer y escribir en la lavandería casi a diario. Evidentemente, Xiaolan no era la única sirvienta que quería mejorar su alfabetización, pues cada vez se veía a más mujeres echando un vistazo a los caracteres rayados en el polvo e intentando imitarlos. Sin embargo, cada vez más, solo se refería a unas 5 personas, incluyendo a Xiaolan. El resto seguía perfectamente satisfecha con pasar el tiempo cotilleando como siempre. Lo lamentable del giro estudioso de Xiaolan era que Mao Mao se enteraba menos de los rumores de palacio. Así, la primera vez que se enteró de esta historia en particular fue por el curandero. Una de las damas de palacio ha desaparecido. Eso es lo que dicen. Un terrible giro de los acontecimientos, dijo el curandero, acariciando su mísera barba. Mao Mao dio un sorbo a un té anodino mientras escuchaba. Su periodo de servicio estaba a punto de terminar e incluso había ahorrado una dote pasable, por lo que se suponía que debía casarse y abandonar el palacio interno. Me pregunto qué habrá pasado con ella. Se rumoreaba que la mujer había conocido a un funcionario en una de las fiestas del jardín el año anterior y que desde entonces se comunicaban por carta. Era la vieja rutina de enviarle una vara de pelo. A las mujeres capaces, aunque no sirvieran a uno de los consortes superiores, se les permitían excursiones fuera del palacio interno para ayudar en tareas específicas. Que una persona tan distinguida desapareciera sin más era bastante extraño. No quiere decir que no ocurra nunca, murmuró el curandero. Con esas palabras, Mao Mao sintió que podría rozar la oscuridad dentro del palacio interno, y no le gustó. Un jardín con 2000 mujeres debe tener sus sombras. En ocasiones, las mujeres habían llegado a suicidarse por problemas con sus colegas en el palacio, aunque Mao Mao nunca había conocido personalmente a ninguna que lo hubiera hecho. Otras veces, la familia de una mujer podía considerar conveniente que dejara el servicio de palacio, y ella desaparecía sin previo aviso y sin siquiera una palabra de despedida. Había un entendimiento tácito de que tales desapariciones no se investigarían demasiado. Sin embargo, en este caso, como se suponía que la mujer iba a casarse, empezaron a surgir extrañas especulaciones. Supuestamente, la chica fue comprada por la propia matrona de las sirvientas, así que nadie quiso husmear demasiado, dijo el médico mientras mordía una galleta de arroz. «Qué bien», contestó Mao Mao. Intentó seguir con su trabajo habitual. La historia no tenía nada que ver con ella. Al menos, ella no lo había pensado. Cuando Mao Mao regresó al pabellón de Jade, encontró a algunos nobles muy elegantes en el patio, donde se habían movido algunos muebles para crear una fiesta de té que simplemente resumaba alta sociedad. A un lado de la mesa estaba sentada el Shokugou. Su vientre se había hinchado considerablemente, pero utilizaba estratégicamente los arbustos que la rodeaban para disimular el bulto cuando podía. Además, llevaba una ropa que ocultaba la forma exacta de su cuerpo. Así evitaría que la gente supiera que estaba embarazada a simple vista. Ongnian estaba de pie junto a su señora, con aspecto tensa. Que Shokugou se quedara siempre dentro era otra cosa que levantaría sospechas, así que se estaba dejando ver por aquí. Aún así, cualquiera que fuera a descubrirla lo habría hecho hace tiempo, pensó Mao Mao. La cuestión era si, cualquiera, se refería al bien o al mal. Cuando vio que Mao Mao había vuelto, Shokugou sugirió entrar. Se puso de pie, y Ongnian caminó a su lado para ocultar el perfil de la consorte. Sabía desde qué ángulo sería más evidente su dama. Jinzi deslizó una mirada hacia Mao Mao. Algo debe pasar, pensó, y lo siguió hasta la zona de recepción del pabellón. Discúlpenme mucho, dijo al entrar. La consorte Shokugou la miraba con su habitual nerviosismo, mientras que Ongnian apenas podía ocultar lo cansada que estaba. En cuanto al que había convocado a Mao Mao, estaba sentado en una silla sorbiendo fríamente un té. Gao Yun estaba a su lado, con aspecto indignado. ¿Has llamado tú? Mao Mao miró de un lado a otro entre Shokugou y Jinzi. Sí. Creo que tiene algunos asuntos con usted.
Yokuyo señaló a Hinsi con la palma de la mano abierta. Así era como empezaba siempre. Así es, y si no le importa, buscaremos un lugar para charlar tranquilamente. No hace falta que te molestes. Pueden hablar aquí mismo, dijo el consorte pelirrojo, claramente un poco molesto. Me temo que no podemos. No estaría bien que me quedara aquí demasiado tiempo y además, la princesa parece estar a punto de echarse la siesta. Desde fuera se oía el llanto de una niña. Era casi la hora de la siesta de Lingli, pero antes de que se durmiera, siempre tomaba un poco de la leche de su madre. Tendrían que pensar en destetarla pronto, pero aún tardaría algún tiempo. Yokuyo adoptó una expresión casi de niña. La consorte estaba embarazada de su segundo hijo, pero aún era una mujer joven, de apenas 20 años. La sangre exótica que corría por sus venas le daba una apariencia bastante adulta, realzada por su personalidad sin complejos. Juntos, podían hacerla parecer bastante mayor y experimentada, pero aún rebosaba de curiosidad juvenil. Señora Yokuyo, le sugiero que ceda aquí. Ongniang, siempre dispuesto a asegurarse de que el trabajo se realizaba, abrió la puerta de la habitación. Guiyuan estaba fuera, con la niña en brazos y con un aspecto claramente incómodo. Ongniang cogió a Lingli y se la tendió al Yokuyo. La princesa alcanzó el cuello de la consorte. El rostro de Yokuyo seguía siendo tormentoso, pero no podía dejar que su querida y dulce niña muriera de hambre, y finalmente permitió que Mao Mao y Hinsi salieran de la habitación. Los dos salieron del pabellón de jade y se dirigieron, como tantas veces, al despacho de la matrona de las sirvientas. El hombre necesita su propia habitación, pensó Mao Mao. Se le ocurrió una idea, tal vez podrían renovar el almacén que sobraba en el consultorio médico. Entonces el curandero se sentiría naturalmente obligado a traerles té cuando lo visitaran, por lo menos. Mao Mao podría relajarse, y la matrona podría dejar de ser interrumpida constantemente. Eran 3 pájaros de un tiro. La habitación de la matrona era grande, pero sin adornos, sin mucho que pudiera mantener el interés, y como habían echado a todos los demás, tampoco había nadie que les trajera el té. A instancias de Gao Yun, Mao Mao se sentó en una de las sencillas sillas. ¿Qué necesita, señor?, preguntó. Creo que sabes que Su Majestad ha estado distribuyendo últimamente novelas de ficción a las consortes. Hinsi simplemente asumía que ella las conocía. Lo cual, por supuesto, sabía, así que asintió. Sí, señor. Tengo entendido que después de que las consortes las hayan leído, deben permitir que sus damas de compañía las lean, y luego las damas de abajo. Algunas copias están haciendo la ronda también. Incluso ha inspirado a algunas mujeres a aprender a leer. Hinsi sonrió un poco ante eso. Mao Mao pudo ver que había tenido razón, lo había planeado todo el tiempo. Gao Yun le pasó a Hinsi un pergamino, que desenrolló sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Mao Mao. Mi objetivo, aunque todavía estamos en las primeras etapas. A largo plazo, esto es lo que me gustaría crear. El pergamino mostraba un plano de la parte del palacio interno. En el espacio abierto que actualmente era la plaza, sin embargo, había varios edificios. En la plaza, creo que lo que tengo en mente podría llamarse un instituto de estudios prácticos. En otras palabras, una escuela. Los ojos de Mao Mao se abrieron de par en señal de agradecimiento. Sospechaba que probablemente ya estaba pensando en algo así, pero le impresionó la rapidez con la que se movía. Aunque a menudo miraba a Hinsi como si observara a un bicho o alguna porquería, hoy lo miraba como si estuviera mirando a un caballo. Era una señal de lo mucho que le gustaba la idea, pero por alguna razón tanto Hinsi como Gao Yun retrocedieron. ¿Ocurre algo, señores? No, es que, no me parece bien, dijo Hinsi. Incluso Gao Yun tenía algo que decir. Sí, ¿qué ha pasado con tu expresión normal? ¿Te sientes mal? Mao Mao dejó que sus párpados cayeran para parecer más escéptica. Hinsi dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó de nuevo. ¿Por qué parecía tan satisfecho? ¿Era el eunuco realmente un masoquista secreto? ¿Qué te parece?, preguntó, ahora que se había recompuesto. Mao Mao se frotó la barbilla,
pensativa. No era una mala idea. De hecho, era una muy buena. Primero, distribuir las novelas por todo el palacio interno a través del emperador para calibrar la reacción. Habían conseguido llamar la atención de las jóvenes, y pudo comprobar que la idea era algo más que un simple impulso. Creo que es excelente. Hay algunas personas aquí que realmente quieren aprender, y lo que es más importante, les servirá de algo cuando termine su periodo de servicio. Sí, ciertamente, dijo Hinsi, comenzando a sonreír. La expresión podría haber provocado algún desmayo si no hubiera echado ya a todo el mundo. Sin embargo, una cosa molestó a Mao Mao. Miraba fijamente el pergamino. ¿Qué pasa?, preguntó Hinsi con ansiedad. Mao Mao señaló algo en los planos. El lugar proyectado para el instituto estaba en el barrio sur del palacio interno, en la plaza cercana a la puerta principal. Era más que suficiente, y sería fácil transportar los materiales allí, sin duda una ventaja. El emperador tendría que soportarlo durante la construcción, pero como era su idea, tal vez eso no fuera un problema. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar cosas nuevas. Mao Mao miró fijamente a Hinsi. Él asintió, dándole en silencio permiso para decir lo que pensaba, así que ella dijo: el barrio sur es donde se encuentran las consortes superiores y medias. Muchas, aunque quizás no todas, son damas de gran orgullo. Con el edificio en la posición prevista, no solo el emperador sino todas las consortes estarían constantemente expuestas a la vista de los analfabetos de base que se reunían para recibir su educación. Seguramente no todos se tomarían eso con agrado. Hinsi se quedó callado. Como uno de los eunucos del palacio interno, conocía bien el lugar. Comprendería lo que Mao Mao quería decir. Todas las consortes pondrían caras valientes, pero algunas podrían iniciar en secreto campañas de acoso. Puede que las propias consortes no se dignen a ensuciarse las manos, pero podrían emplear a sus damas de compañía o a las sirvientas para hacer cosas. Tampoco tendrían como objetivo el edificio en sí, sino las otras damas de palacio que empezaran a ir allí. Creo que el barrio norte podría ser preferible, declaró Hinsi. El norte era la parte más aislada de la parte del palacio interno. Muy pocas consortes iban allí a propósito. Sí, señor. Y me atrevo a decir que no es necesario construir una instalación completamente nueva allí. Podría simplemente renovar una de las muchas estructuras abandonadas que ya existen. Francamente, pensó Mao Mao, sería un desperdicio de recursos construir algo nuevo. Por mucho tirón que tuviera Hinsi, era de esperar que se rompiera la bonita nariz de la cara si con ello se ahorraba dinero. Sin embargo, Mao Mao no había terminado de ofrecer ideas. Otra cosa, señor, dijo. Podría sugerir que, en lugar de construir abiertamente el lugar como una escuela, se presente como una formación profesional para aquellos que aspiran a mejores puestos. En una escuela se ve todo como un estudio. Hay que atraerlos dejando claro que ir allí les ayudará a comer. ¿Es así? Sí, los hijos de los agricultores son constantemente conscientes de los peligros del hambre. Y hablando de comer, tal vez podrías ofrecerles un tentempié durante los descansos a veces. Meriendas diarias, excelente idea, dijo Hinsi, asintiendo. No, señor, solo a veces. No debes alimentarlos todos los días. ¿Por qué no? Si se ofrecieran meriendas a diario, algunas personas vendrían solo cuando quisieran comer. Haga que los refrigerios sean imprevisibles, elimine la garantía de poder comer en esas clases, y la gente vendría todos los días para asegurarse de no perderse ninguna comida. ¿De verdad lo crees? ¿Qué jugador se enganchó alguna vez a un juego en el que ganaba siempre? Hinsi no respondió. Su idea general era buena, pero ella podía ver toques de ingenuidad que provenían de su buena educación. Él parecía reconocer lo mismo, por eso estaba aquí pidiendo su opinión. Estas son solo mis observaciones subjetivas, tal vez quieras preguntar a otros por sus pensamientos también, dijo ella. No se le habían acabado las observaciones, pero decidió que ya había dicho suficiente. No podía permitir que se quedaran con lo que ella decía y pensaba. No estaba segura de que fuera necesario salir del pabellón de Jade para tener esta conversación.
Miró a Hinsi, preguntándose si ya era libre de irse, pero entonces Gao Jun sacó más papeles todavía. «¿Hay algo más?», dijo Hinsi. «¿Tienes conocimiento sobre las setas?». Mao Mao frunció el ceño, preguntándose de qué se trataba. «Siempre he ido a las montañas a buscarlas unas cuantas veces al año, ya que son importantes tanto para cocinar como para hacer medicinas. Había muchas setas venenosas por ahí, pero también había un gran número de ellas que podían convertirse en valiosos remedios». «¿Te interesan?». Mao Mao se obligó a contener la sonrisa que amenazaba con extenderse por su rostro. «Unas cuantas mujeres de palacio se intoxican todos los años por estas fechas. Les advertimos, pero siempre hay alguien que nos ignora. Algunos apetitos son simplemente más grandes que otros», dijo Mao Mao. Nadie iba a morirse de hambre en el palacio interno, pero había algunos que encontraban insuficientes las comidas proporcionadas. Los únicos que podían esperar un tentempié durante el día eran los asistentes de las consortes, o bien aquellos con los que alguien se dignaba a compartir un capricho. Vaya, el año pasado, alguien incluso comió supuestamente unas setas en la consulta médica con el propio doctor. Mao Mao no dijo nada al respecto. Y parece que la fruta desaparece de los huertos con asombrosa regularidad. O eso. En privado, quiso objetar que esas setas no habían sido venenosas, sino que, de hecho, eran bastante deliciosas. En cuanto a la fruta, ella solo había ayudado a hacer espacio para que la fruta restante pudiera madurar mejor. Al menos, esa era su excusa. Por lo tanto, lo que quiero es adelantarme a cualquier mujer de palacio caprichosa. Quiero deshacerme de las setas antes de que alguien pueda comerlas accidentalmente. Mientras lo hacemos, quiero que me digas exactamente qué tipo de veneno contiene cada una. Estarás exento de tus deberes en el pabellón de Jade, excepto la degustación de alimentos. Mao Mao asintió, pero pensaba que todo esto era un poco extraño. Hasta ahora, no habían dicho nada que no se pudiera haber discutido delante de la consorte Yokuyou. En todo caso, habría sido conveniente para ella obtener la historia completa sobre las inspecciones de los hongos. «Todavía hay algo que no me está contando», pensó Mao Mao, pero no era tan inconsciente como para decirlo en voz alta. De hecho, estaba perfectamente contenta con la petición de Hinsi. El trabajo no sería sino interesante. Se limitó a decir, «Muy bien, señor», con la más pequeña de las sonrisas en los labios. Había muchos lugares donde podían crecer setas en la parte trasera del palacio. A menudo se le llamaba el jardín de las mujeres, pero allí también crecían muchas plantas reales, incluyendo parcelas de flores y árboles cuidadosamente cuidados, huertos frutales y pinares. La humedad de la estación cálida pronto significaría la aparición de setas por todas partes. Una de las cosas más complicadas de las setas es que las comestibles y las venenosas suelen ser muy parecidas. Las setas de ostra y las de luna, por ejemplo, se confundían fácilmente, y se habían dado casos de intoxicación alimentaria en el distrito del placer cuando los clientes habían regalado involuntariamente la que no era. Algunos lugares eran más propicios para las setas que otros. Las setas de ostra crecían prácticamente en cualquier lugar, pero las setas de luna eran más comunes en las montañas. Mao Mao dudaba que pudieran encontrar alguna de ellas en la parte del palacio interno. Si iban a realizar una cacería de hongos, Mao Mao supuso que podían ignorar los lugares frecuentados por los jardineros. Eso incluía cualquier lugar al que el emperador pudiera acudir para ver las flores. La mayoría de esos lugares se encontraban en el barrio sur, que era donde las consortes superiores y medias tenían sus residencias, y por lo tanto estaba repleto de orgullosas damas. Esas zonas se mantendrían libres de hongos. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar?, pensó Mao Mao, mirando los planos que le había proporcionado Hinsi, con los pies apenas tocando el suelo. Bienvenido de nuevo», dijo Xinhua, sonando un poco inseguro de sí mismo. «Gracias, es bueno estar de vuelta». «Oye, no puedes entrar así», dijo Xinhua, rozando la cabeza y la ropa de Mao Mao con suavidad. Tenía hojas en el pelo y ramitas atascadas en la ropa. Debía de ser el árbol al que se había subido. «No sé qué te tienen haciendo ahí fuera, pero me gustaría que dejaras de volver tan destrozada». «Menuda ruina», pensó Mao Mao.
Xinhua dijo las cosas como son. Sin embargo, Mao Mao asintió con la cabeza. Tenía que respetar que trataran de mantener las cosas higiénicas teniendo en cuenta que había una niña pequeña y una mujer embarazada. Se cambió rápidamente de ropa y se quitó el polvo. Había sido un día muy satisfactorio para Mao Mao. Había recogido una cesta llena de setas, incluidas algunas medicinales. Le había dicho al curandero que eran venenosas, supuso que eso evitaría que incluso las comiera. Aunque no parecía capaz de contenerse, tendría que confiar en él. Mao Mao, la gata, demostró ser más sabia que el curandero, ni siquiera le había dedicado una mirada a las setas. Sin embargo, al haber encontrado una gran cantidad de hongos inusuales, Mao Mao, el humano, se sentía bastante satisfecho. Mao Mao, ¿tú como qué, hueles? Como, algo, dijo Xinhua. Lo hago. Ahora que lo pensaba, le había picado un poco la nariz cuando estaba recogiendo setas. Tal vez era por todo lo que había corrido. O tal vez fuera por el lugar del que le había hablado Sisui. Allí había muchas setas. Las aguas residuales desbordadas parecían ser un buen fertilizante. Lady Shokushou va a cenar. Una vez cambiada, ¿podrás? Ah, sí, el día aún no había terminado, se dio cuenta Mao Mao. Parecía un poco más temprano de lo habitual para la cena, pero no estaría bien que el catador de alimentos llegara tarde. Ahora mismo voy, dijo, y se dirigió rápidamente a su habitación. Cuando llegó a los aposentos de la consorte Shokushou, la mujer se estaba atando un cordón negro en la muñeca. Esa era la práctica típica en el palacio interno cuando alguien de estatus noble había fallecido, pero este cordón era menos elaborado que los que se habían utilizado cuando el príncipe heredero había muerto. Shokushou iba vestida como siempre, en cambio, era un Nian quien llevaba ropa más sencilla de lo habitual. Lo siento. Supongo que he llegado un poco pronto, dijo la consorte Shokushou. No pasa nada, mi lady. Ongniang debió ver la pregunta implícita en la cara de Mao Mao, porque dijo, hoy tengo que salir después de cenar. Lo siento, pero necesito que me acompañes. Sí, señora. Comprendió perfectamente por qué Ongniang iba vestida de forma tan sombría. Ongniang le dio a Mao Mao una banda negra también. Se dirigían a un funeral, supuso ella. Tales cosas se consideraban ordinariamente impropias del palacio interna, en la que podría nacer el Hijo del Cielo, pero simplemente lo llamaban de otra manera y lo hacían de todos modos. Por el hecho de que Ongniang asistiera al lugar de Shokushou, Mao Mao sospechó que había muerto una de las consortes de rango medio o inferior. Puedes llevar la ropa que tienes puesta, pero quítate ese lazo del pelo, le indicó Ongniang. Mao Mao asintió y tomó el primer plato para probar el veneno. Ongniang llevó a Mao Mao a un lugar ritual en el barrio norte. En un país que amaba tanto las ceremonias y las celebraciones como este, incluso el palacio interno tenía un pequeño lugar para acogerlas. Este normalmente no estaba adornado, pero es evidente que los eunucos se habían esforzado por prepararlo para este funeral en poco tiempo. Aproximadamente una vez al año, se esperaba que Shokushou actuara como oficiante en un ritual, pero hasta ahora ese papel no le había correspondido durante el tiempo que Mao Mao estuvo a su servicio. Este tipo de cargos solían ser competencia de los hombres, pero en las circunstancias especiales del palacio interno, las mujeres podían asumirlo. El deber pasaba de una consorte superior a la siguiente en secuencia. Los asistentes al funeral formaban dos filas frente al altar, donde ofrecían flores repartidas por mujeres que parecían ser damas de compañía de la difunta consorte. Mao Mao se situó detrás de Ongniang y aceptó una flor de una de las damas. Sin embargo, no olía como lo hacían normalmente esas flores. ¿Quizás otra faceta única de la retaguardia del palacio? Mao Mao notó que la mano de la mujer que le había dado la flor estaba roja. Es un sarpullido. La mano estaba notablemente hinchada. Mao Mao miró su propio brazo izquierdo, una de las cicatrices que tenía se parecía a la hinchazón de la mujer. Estos pensamientos seguían pasando por la cabeza de Mao Mao mientras se acercaba al altar para ofrecer su flor. Había un gran ataúd envuelto en una tela blanca. Tal vez la trasladaran más tarde. A través de la tela, Mao Mao solo podía distinguir una silueta humana en su interior.
Según Ongniang, la consorte fallecida era la hija de un alto funcionario, una mujer de notable estatus entre las consortes medianas, pero Mao Mao adivinó por el tono de Ongniang que la mujer no había sido muy agradable. Un año antes, su salud había empezado a fallar. Se había encerrado en su habitación, pero no había vuelto a su casa familiar. El emperador nunca la visitó, ciertamente, podría haber ido a su casa si hubiera querido, había comentado Ongniang con un toque ácido en su voz. Entonces, justo cuando la consorte estaba más débil, el clima se había vuelto cálido y ella había sufrido una intoxicación alimentaria. No era habitual que la normalmente disciplinada Ongniang se ensañara así con un muerto. Cuando los dos salieron de la fila de flores, Mao Mao dijo en voz baja, ¿ha hecho algo? Era una pregunta improvisada, no esperaba necesariamente que Ongniang se lo dijera. Era más de lo que una dama de compañía necesitaba saber. Sin embargo, para su sorpresa, Ongniang le susurró, ¿recuerdas que una vez alguien intentó envenenar a Lady Yokugou? Nunca encontraron al culpable, pero Ongniang miró hacia el ataúd. Ahora tenía sentido. Ongniang era intensamente leal, por supuesto que se resentiría con cualquiera que sospechara que intentaba dañar a su señora. Incluso podría estar secretamente aliviada de que la mujer estuviera muerta. Espera. Una idea se formó en la mente de Mao Mao. Esta consorte mediana, muerta por intoxicación, había atentado contra la vida de Yokugou. La misma Yokugou que en ese momento estaba embarazada, y por lo tanto era más cautelosa de lo habitual con las otras consortes y damas de palacio. Luego estaba la petición de Jinzi el día anterior de que Mao Mao encontrara todas las setas venenosas. Había tenido tanto cuidado de que Yokugou y los demás no supieran lo que había pedido. Quitando cualquier sentimiento por los residentes del pabellón de Jade de la ecuación, era imposible decir con certeza que Yokugou no había envenenado a la consorte mediana antes de que la mujer muerta pudiera hacer lo mismo con ella. Intoxicación alimentaria era la palabra oficial, pero si la causa había sido un hongo, entonces todo encajaría. Mao Mao podía imaginar fácilmente lo que ocurriría si las demás mujeres del pabellón de Jade supieran lo que Jinzi estaba pensando. Incluso el magnífico eunuco podría esperar que su recepción allí cambiara si se enteraban. Mao Mao pensaba a veces que Jinzi era quizá demasiado aliado personal de Yokugou, pero en este asunto, al menos, estaba siendo escrupulosamente justo. Dudo que la consorte Yokugou tuviera algo que ver. Puede que no le gustara la otra consorte, pero había cualquier número de formas de romper el espíritu de un oponente y asegurarse de que no volviera. Tratar de envenenar a alguien por si acaso intentaba envenenarte, de nuevo, parecía un gran problema. Siempre existía la posibilidad de ser descubierto. Ni Ongniang ni las otras tres chicas del pabellón de Jade parecían del tipo de las que recurren a métodos tan turbios. No, en cualquier intento de envenenamiento, la principal sospechosa en el pabellón de Jade sería Mao Mao. Si el objetivo de Jinzi con el asunto de los hongos había sido medir la reacción de Mao Mao, no estaba molesta. Incluso estaba un poco impresionada. Mao Mao no había hecho nada para ensuciarse las manos, por supuesto. Me pregunto de qué tipo de intoxicación alimentaria habrá muerto la mujer. A Mao Mao le gustaría mucho averiguarlo, pero suspiró, sabiendo que sería difícil. Estaba a punto de seguir a Ongniang de vuelta al pabellón de Jade cuando se oyó un estupendo estruendo. Se giró y vio que una mujer con la cara envuelta en vendas había trastornado el altar. El arroz y el vino de la ofrenda estaban esparcidos por el suelo. Una piel roja e hinchada asomaba bajo las vendas de la mujer. Su atuendo era sencillo, pero era de un material fino, no como los uniformes que llevaban las sirvientas. No era una simple dama de palacio, ni tampoco una dama de compañía, sospechó Mao Mao. «Deja de hacer eso», gritó una mujer de palacio mientras agarraba a la intrusa, pero la otra mujer se la quitó de encima y se puso delante del ataúd, donde arrancó la tela blanca que lo cubría. Las mujeres reunidas jadean, gritan y se dispersan. Incluso la fuerte y estomacal Ongniang emitió un aullido. Una mujer yacía allí, vestida de blanco. La piel de su cara estaba roja e hinchada, y la mitad del pelo de su cabeza se había caído. Parecía casi como si la hubieran frito en aceite, no es lo que se dice una flor del palacio interno.
La intrusa sonrió a través de sus vendas. Ja, 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 ¿lo ves ahora? Recoges lo que siembras, gritó, incluso cuando un grupo de eunucos llegó para sujetarla. Eres más horrible de lo que yo he sido nunca. Su risa llenó el crepúsculo. Mahomao estudió a las dos, el cadáver y lo que pudo ver del rostro de la otra mujer a través de sus vendas. Las heridas, casi como quemaduras, le resultaban familiares.